Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuamos con el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Hoy veremos el entierro, la conquista del miedo. Así que vamos de inmediato, amados hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Y para ello, quiero invitarlos a que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38 al 42, que dice así: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. Por tanto, él fue y llevó su cuerpo. También Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes como de 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa del día de la preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bien, quiero decirles que en este paso final de la obra terrenal de Jesucristo, mis amados hermanos, antes de su resurrección, el Hijo de Dios permaneció pasivo. Dios levantó a 2 discípulos que anteriormente le habían seguido en secreto, José de Arimatea y Nicodemo. Quiero decirles esto: ellos se prepararon, fueron ante Pilato. Bueno, en este caso José de Arimatea fue ante Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús para darle un entierro posible en el poco tiempo que les quedaba antes del atardecer y el inicio del día de reposo, de acuerdo a lo que dice Lucas 23, verso 54, que quiero que lo vea usted en casa, ya que ahí habla de la preparación y del día de la preparación, y estaba por comenzar el día de sábado ceremonial. Muy bien. Estos discípulos que eran secretos sepultan a Jesús de una manera amorosa. Por tradición, los cuerpos de los criminales, amados hermanos, que morían crucificados, se dejaban en las cruces hasta que se podrían o que eran comidos por las aves de rapiña. Pero los judíos no querían semejante horror, semejante espectáculo mostrado durante la temporada de la Pascua, y los romanos, que eran reconocidos precisamente porque permitían que los cadáveres de los ejecutados fueran llevados por los amigos, por los familiares, para un entierro apropiado, obviamente. Entonces, eso fue lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo. Porque los judíos de ese tiempo, mis amados hermanos, consideraban el entierro apropiado de un muerto algo muy importante. Y cuanto más como creyentes, José de Arimatea y Nicodemo, para el Señor Jesús. Muchos de ellos, de los judíos, tomaban molestias para ver que sus compatriotas recibieran un entierro apropiado. Ahora, Dios utilizó a estos 2 hombres para proteger el cuerpo de Jesús, así como Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor por los talones alrededor de los muros de Troya. Así Satanás hubiera querido que los hombres trataran el cuerpo sin vida de Jesús. Él lo habría dado a los perros o a los milanos si hubiera podido, pero no lo pudo hacer. Porque dice la palabra, entonces vino, hablando de José de Arimatea, y se llevó el cuerpo de Jesús. No se dice con precisión, a mis amados hermanos, pero la implicación es que José y Nicodemo hicieron
esto ellos mismos, con sus manos. Ellos eran hombres ricos e influyentes que poco metían sus manos en ese tipo de trabajos, pero yo quiero pensar que ellos lo hicieron personalmente. Mateo 27:57 dice: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Juan 3:1 dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Eran hombres que no estaban acostumbrados al trabajo duro, al trabajo común. Y se portan como siervos para ir a servir en el cuerpo de Jesús. La narrativa, amados hermanos, que vemos aquí implica que, aunque no lo menciona, como lo hacen Marcos y Lucas, que el mismo José bajó el cuerpo de Cristo de la cruz. El remover el cuerpo ensangrentado, sucio de Jesús de la cruz y las estacas de hierro, debió ser muy difícil para ellos, porque les vuelvo a repetir, no eran hombres que estuvieran acostumbrados a un trabajo común. Pero fíjese lo que dice la palabra: lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Las especias aromáticas, la mirra y todo lo demás, lo llevó Nicodemo, porque José y Nicodemo hicieron lo que pudieron para envolver el cuerpo de Jesús con el compuesto de mirra, de aloes, que dice la palabra que eran como 34 kilos. Pero era una de las costumbres de los judíos al preparar un cuerpo para el entierro. Es el requerimiento de remover todo material extraño del cuerpo y lavarlo cuidadosamente. Todo eso lo hicieron ellos. Ellos dos, aunque la palabra no lo registra, yo me lo imagino que ellos lo hicieron. Hago un recuento y digo, examinaron todo su cuerpo y seguramente encontraron pedazos de espina en su cabeza, vieron su cabello ensangrentado, lo tuvieron que lavar, los terribles golpes en su rostro, le tuvieron que quitar la sangre, los labios secos, agrietados, al voltear el cuerpo y descubrir sus hombros lastimados, sus brazos llenos de astillas. Cada una de estas cosas fueron retiradas del cuerpo de Jesús, lavado su cuerpo por estos mismos hombres. La verdad que yo quiero pensar que si nos hubiese tocado hacerlo, lo hubiésemos hecho llorando, con lágrimas en los ojos, como ahora se me aprieta mi corazón de pensar en qué manera estaba ese cuerpo, de qué forma estaba. La espalda, los hombros por abajo, una herida abierta, ensangrentada, no sé, la espalda toda lastimada por tantos latigazos. En la parte frontal, justo debajo de la caja torácica, había una herida abierta formada por una lanza. No sé, lo peor de todo esto eran los ojos que no se abrían, la voz que no hablaba, pero un Dios que miraba, el amor con que era, el cuidado que le ponían al tratar el cuerpo de Jesús. Solo podemos imaginarnos, hermanos, las profundas impresiones que quedarían para el resto de las vidas de Nicodemo y de José. La verdad que yo no sé qué pasaría por sus mentes, pero mientras estos dos hombres hacían esto, hombres que eran expertos en la ley, debieron haber sabido que estaban cumpliendo una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 9, que decía: se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Ellos sabían que estaban cumpliendo con esa profecía. Yo estoy seguro que sí. Porque aquí el cuerpo de Jesús estaba en manos de dos hombres ricos que normalmente habrían hecho que un criado hiciera tan humilde o tan sencilla tarea. Pero en el plan de Dios, este entierro de Jesús fue tan importante que se dice que uno de los componentes esenciales del Evangelio mismo es precisamente que ellos lo hicieron, que estaba muerto,
que él tenía que morir. El entierro cumplió con la escritura, dice Isaías, se dispuso con los impíos su sepultura. El entierro cumplió con la promesa, la predicación de Jesús. Dice que como Jonás sería enterrado por 3 días, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra, y tenía que ser cumplido. El entierro demostró que Jesús realmente estaba muerto. El entierro era importante porque las especias y las preparaciones funerarias protegieron su cuerpo sangrado de la decadencia, como se dice en Salmos 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese entierro le dio a José de Arimatea y a Nicodemo una manera de proclamar su relación con Jesús. Ese entierro y los días de Jesús en la tumba probaron la fe y la devoción de los discípulos. Este entierro, hermanos, y los días de Jesús en la tumba eran maneras de probar que en la cruz Jesús no solo derrotó el pecado, sino también derrotó a la muerte. El entierro y la tumba vacía muestran que Jesús conquistó el pecado y la muerte. El entierro fue otra gran final conexión del Hijo de Dios con la humanidad y con la humildad, con la sencillez, con la fragilidad del hombre. Hubo un aspecto transaccional en la gran obra de Jesús que hizo en la cruz. Amados hermanos, Él fue enterrado con nosotros en la humillación de la humanidad absoluta. Nosotros somos enterrados con Él espiritualmente por fe, ceremonialmente por el bautismo. Él se identificó con nosotros por fe nos identificamos con Él. Porque dice que fue preparado con mirra y aloes. Esa enorme cantidad ha sido considerada como una expresión de devoción de un hombre rico, que no le interesó gastar una gran cantidad de dinero para hacerlo, como un requerimiento, si el cuerpo entero, todos los envoltorios debían ser impregnados de eso. Ay, Señor, gracias, papá. Pero yo les quiero decir, amados hermanos, Mateo 27:60 nos dice que esta tumba pertenecía al mismo José de Arimatea. Un hombre rico como José probablemente tendría una tumba cavada en una roca sólida. Esta tumba estaba en un huerto cerca del lugar de crucifixión. Una típica tumba de este tipo tendría una pequeña entrada y quizá uno de los o más compartimentos donde los cuerpos eran colocados después de haber sido en cierto modo momificados. La puerta de la tumba consistía regularmente en una piedra pesada de forma de círculo que corría en un surco y se establecía en un canal de tal manera que no pudiera moverse más que por varios hombres fuertes. Y en el lugar donde había sido crucificado, dice la palabra, había un huerto. Para un ojo con vista profunda como Juan, esta proximidad era más que una coincidencia. Juan sentía que había una armonía interna entre el huerto y la cruz. La caída del primer Adán sucedió, mis amados hermanos, en un huerto. Y fue en un huerto que el segundo Adán redimió a la humanidad de las consecuencias de la transgresión del pecado, de las consecuencias que era la muerte segura para cada uno de los que nos hemos podido arrepentir y hemos echado reversa para llegar a Jesús y poder ahora tener la verdadera confianza de que estaremos con Él para siempre. Mis amados hermanos, quiero decirles, con esta labor del entierro del Señor Jesús, les permite a José de Arimatea y a Nicodemo vencer el miedo de que supieran que ellos también eran parte de los del camino, que eran parte de los discípulos del Señor Jesús. Ahora nosotros también no debemos sentir miedo, sino seguridad, y mucho menos sentir vergüenza de que sepan quiénes somos y por qué seguimos a Jesús. Que sepan que creemos en el Evangelio, que sepan que tenemos una esperanza en la segunda venida de Jesús y que sepan que tenemos una esperanza de vivir eternamente con Él. Este entierro que ellos
ellos hicieron esta preparación del cuerpo, de lavarlo y todo, y llevarlo a la sepultura, hizo que ellos perdieran el miedo, que toda la gente supiera quiénes eran ellos dos. No importaba su estatus social. Ahora lo que importaba es que supieran que Jesús era su Señor. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.